La paz del Señor con ustedes. Gracias por detenerse. Los quiero honrar a los que visualizan estos programas que tienen una prédica completa, y quiero agradecer a los canales de televisión, de radio, a todos los medios de comunicación que ceden estos espacios tan amplios para darle lugar a la palabra de Dios. Y especialmente para que podamos tener reflexión, porque muchas veces nosotros soñamos con alcanzar o realizar algo valioso. Soñamos con un matrimonio, con unos hijos, con una familia. Soñamos con una carrera, con un estudio, soñamos con construir un negocio, una casa. O sea, tenemos sueños y le pedimos a Dios que nos ayude a alcanzarlos. Y cuando los hemos alcanzado, cuando ya estamos casados o graduados, cuando ya tenemos nuestra empresa, empezamos a olvidar esos valores, o empezamos ya a acostumbrarnos y no disfrutamos, ya no estamos tan felices de haber logrado ese sueño, y empezamos ya a apartarnos, incluso hasta hacer cosas en contra de nuestro matrimonio, de nuestra profesión, de nuestro negocio. Empezamos a distraernos y a derrochar todo lo que Dios nos da. Alejarnos incluso de Dios. Y Dios nos habla, nos manda profetas, nos da programas, nos da prédicas, pero nosotros ya no escuchamos. Hasta que llegue el momento que el matrimonio entra en crisis, que los hijos se van perdiendo, que tu profesión se pierde, que tu negocio está perdido. Y cuando ves que esto es un desastre, te preguntas ¿por qué? ¿Y sabes por qué? Porque no quisimos escuchar las advertencias. Gracias por escucharme. Soy Salvador Gómez y te invito a meditar este tema. No escuchó y lo destruyó todo. La palabra de Dios presenta historias que parecen antiguas, pero que son para nuestra vida diaria. Y esta es una historia que nos va a ayudar a reflexionar. Empecemos, si ustedes quieren, leyendo el libro primero de Crónicas en el capítulo 17, versículos del 1 al 15. Ustedes lo leen porque es el momento en que el rey David, que ya logró establecerse en el reino de Israel, ha construido su casa, su palacio, y llama al profeta Natán y le dice: mira, yo vivo en una casa de cedro, yo estoy bien, pero el arca de la alianza, el arca de mi Señor todavía está en una tienda de campaña, todavía está en lonas, en aquel santuario móvil que habían llevado a través del desierto. No puede ser, dice David, que yo tenga un palacio y el arca de mi Señor no tenga un lugar digno. Y el profeta le dice: haz lo que el Señor te está poniendo en el corazón. Y David lo que está soñando, lo que él sueña, es construir un templo para Dios. El profeta recibe de Dios el mensaje diciéndole a David: tú no vas a poder construir el templo, pero vas a tener un hijo. Un hijo tuyo va a edificar el templo porque será un hombre sabio y un hombre de paz. Y ese hijo, ustedes saben quién es: Salomón. Nace Salomón con esa misión especial. Cuánta ilusión tenía el rey David. Reunió oro, reunió plata, reunió todo. El libro primero de las Crónicas en el capítulo 22, versículos desde el 5 en adelante, dice que el rey David reunió todo y le habló a su hijo Salomón. Esto sí se lo voy a leer
el libro primero de Crónicas, capítulo 22. Yo les leo solo los versículos del 7 al 11. Estoy tratando de abreviar la lectura, pero por favor miren el sueño que tenía David y que iba a cumplir su hijo Salomón. Dijo David a Salomón: hijo mío, yo había deseado edificar un templo al nombre de Yahvé mi Dios, pero me fue dirigida la palabra de Yahvé que me dijo: tú has derramado mucha sangre, has hecho grandes guerras, no podrás edificar tú el templo a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra. Mira, te va a nacer un hijo que será hombre de paz. Le concederé paz con todos sus enemigos en derredor. Salomón será su nombre. En sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará un templo a mi nombre. Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, que Yahvé sea contigo para que logres edificar el templo que Yahvé tu Dios, de Yahvé tu Dios, como Él lo ha predicho de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué sueño, qué cosa más bella. Salomón va a ser el hombre que va a edificar el templo. Y de hecho, Salomón fue un rey sabio, un rey prudente en la primera etapa de su vida. Si ustedes quieren saber más del rey Salomón, hay que leer el libro primero de Reyes, Basta que lea del capítulo 3 al capítulo 9. En esos capítulos se resume. A mí de lo que más me impresiona es del capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Usted lea el capítulo 3 en lo que se llama el sueño de Gabaón, cuando Salomón, que es un jovencito, va a reinar Israel. Ya murió David, ahora Salomón es quien va a gobernar. Dios se le aparece y le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Qué cosa, ¿eh? Como quisiéramos nosotros una visión de esa, Dios diciéndote: ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres? Y Salomón lo que le dice es: dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Tú me has nombrado rey, yo soy muy joven, no sé qué voy a hacer, pero si tú me iluminas, si tú me guías. Y dice que Dios le gustó tanto esa petición que le dio una sabiduría grande. Salomón fue el rey más sabio. Empiezan todos los capítulos a hablar del juicio de Salomón, de la fama de Salomón, de los preparativos para construir el templo, de la construcción enorme que hizo Salomón y de la consagración hasta el capítulo 9, cuando él ya termina de hacer todo lo que está haciendo. Dios se le vuelve a aparecer y lo bendice el templo y aquel sueño se realiza. Pero ¿qué pasó con Salomón? Empezó a acomodarse. Como les digo, a veces uno tiene demasiadas cosas y él se empezó a apartar de Dios. Las mujeres, dice la Biblia en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 11, el libro primero de los Reyes, capítulo 11, versículo 4. Al tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero para Yahvé su Dios. No lo puedo creer.
después de haber estado tan cerca de Dios, después de haber estado tan enamorado de tu esposa, después de haber sentido el amor de tus padres, lo que soñaban de ti, después de haber construido algo tan lindo, cuando ya te acomodas, cuando ya no valoras eso que alcanzaste, empiezas a desenfocarte. Y Salomón ya no fue el hombre agradecido, no fue el hombre pegado a Dios, sino que se fue tras otros dioses. Dice que vinieron mujeres extranjeras que se enamoraban de él porque era muy fácil, era el rey. Además, era un hombre sabio, era un hombre rico. Entonces él empezó a tener muchas mujeres y estas mujeres le decían, mira que yo quiero adorar a mi Dios. Y él era un hombre abierto, decía, está bien, tú adora a tu Dios. Y le ayudaba incluso a construir templos a dioses extranjeros para que sus mujeres o la familia o la gente de ese país pudieran venir a Israel y tener ellos un templo, pudieran ellos ver todo, porque claro, no era solo en ese territorio, era todo donde él gobernaba. Y él permitió que se hicieran cultos a dioses extraños. Y entonces Dios envía otra vez a un profeta a hablar con Salomón, o habla Dios directamente con Salomón. Esto sí se lo voy a leer, está en el capítulo 1 de Reyes, capítulo 11, versículos del 11 al 13. Oigan el discurso, está Dios advirtiéndole a Salomón lo que va a pasar. Yahvé dijo a Salomón, por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tu mano y se lo daré a un siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, daré una tribu a tu hijo en atención a David mi siervo y a Jerusalén que he elegido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué advertencia más grande. Por estarte desviando, por no obedecer mis leyes, tu hijo va a perder el reino. Claro, dice, voy a dejar una tribu, en la tribu de Judá se va a quedar en Jerusalén y los levitas, que era la otra tribu también, en amor a David y de Jerusalén, porque el templo es algo que hay que cuidar. El Señor le dice, mira, voy a quitarte el reino, pero voy a dejar a tu hijo gobernando en Jerusalén para que los levitas, la tribu de Judá también, cuiden Jerusalén y cuiden el templo, porque era lo más hermoso, lo más valioso, lo más esplendoroso que tenía Israel. Estaban orgullosísimos de su templo y el hombre que lo hizo, que fue Salomón, ya había perdido la alegría, la ilusión y estaba a punto de perder el reino. Un siervo va a heredar. Más adelante el capítulo 11 explica desde el versículo 28 en adelante que el siervo al que va a darle el reino es Jeroboam, que es uno de los siervos, dice el versículo 28, libro primero de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Jeroboam era un líder valeroso. Salomón observó que el joven era un trabajador experto y lo puso al frente de todo el personal de su casa. Y entonces este Jeroboam, que era un gran líder que trabajaba con Salomón, era al que Dios escogió. El Señor le habló a través de un profeta a Jeroboam diciéndole,
tú vas a tener el reino de Israel y tú vas a gobernar 10 tribus de Israel. El profeta le dice, tú vas a seguir gobernando porque Salomón se apartó y su hijo se va a quedar solo con una tribu gobernando en Jerusalén. Era la profecía. Cuando Salomón se da cuenta que el que va a heredar el reino es el siervo Jeroboam, entonces dice el capítulo 11, versículo 40, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 40, me da risa lo que Salomón decide. Ponga atención porque esto pasa con nosotros. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam emprendió la huida hacia Egipto y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué increíble! Salomón está oyendo que va a perder el reino, que esa actitud de haberse apartado de Dios va a causar un desastre en su familia, que su hijo se va a quedar solo con una tribu y con los levitas en Jerusalén, y que Jeroboam se va a llevar a todo el pueblo. ¿Y Salomón qué decide? A ver, ¿qué decide Salomón? Decide, bueno, hay que matar a Jeroboam. Mira, en lugar de decir, Señor, perdóname, Señor, me estoy apartando de ti. No puede ser que yo, por haberme alejado de ti, esté destruyendo este reino. Señor, ten piedad. Señor, ten misericordia. O sea, él, en lugar de convertirse, decidió mejor matar al que va a heredar el reino, al siervo. Es que es increíble que nosotros, en lugar de aceptar que nos equivocamos, le estemos echando la culpa a otros. En lugar de aceptar que yo me equivoqué, que tenía un matrimonio bonito, que tenía un matrimonio precioso, pero que se me fueron los ojos y con otra mujer yo cometí adulterio, estoy pecando, ¿qué hacemos? Le decimos a la mujer, es que vos tenés la culpa. La esposa tiene la culpa. Los hijos que podían haber realizado, ¿qué es lo que hace? Mi papá tiene la culpa. Siempre, en lugar de aceptar la responsabilidad nuestra, queremos destruir a otros, culpar a otros. Eso hizo Salomón. ¿Cómo es posible que no reflexionemos que somos nosotros los que estamos destruyendo nuestros propios sueños y estemos pensando matar a otros? No sé. Si era tan sabio ese hombre, ¿por qué no tuvo la lucidez de pedirle perdón a Dios? Pero bueno, murió Salomón. Dios haya tenido misericordia de él. No podemos juzgar. Lo que sí podemos es meditar y aprender que tomó el reino su hijo Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Jeroboam era el siervo de Salomón. Hay que poner atención porque son dos nombres parecidos y como son contemporáneos en la misma historia, uno se confunde un poquito. Pero leamos algo que nos dice el libro Primero de Reyes en el capítulo 12. Libro Primero de Reyes, capítulo 12. Voy a leer del versículo del 1 al 5, porque Roboam, el hijo de Salomón, tuvo en sus manos la oportunidad de oro
de enderezar el barco, de revertir esa historia que venía de decadencia, y él tuvo la oportunidad en este momento. Libro Primero de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Roboán fue a Siquén, porque todo Israel había ido a Siquén con el objeto de proclamarlo rey. Cuando se enteró Jeroboam que estaba todavía en Egipto, donde había huido de Salomón, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel para hablarle a Roboam diciéndole: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo con el que nos cargó, y nosotros te serviremos. Él les dijo: márchense durante 3 días y vuelvan luego a mí. Y el pueblo se fue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo el pueblo de Israel no sabía lo que Dios le había dicho a Salomón, no sabía lo que Dios le había dicho a través del profeta a Jeroboam, no sabían de que iba a estar el reino a punto de destruirse y dividirse. El pueblo no sabía nada. Los únicos que sabían eso eran Salomón, que Dios se lo había dicho, y este siervo Jeroboam. Pero Jeroboam, que estaba huyendo, que estaba en Egipto porque Salomón lo quería matar, ahora que el hijo toma el reino, viene y le dice: mira, tu papá últimamente se desvió. Tu papá nos puso un yugo pesado. Tu papá a última hora de viejo le agarró y se apartó del camino, y él nos hizo a nosotros destrozo. Ahora tú vas a tomar el reino. Si tú eres un rey prudente, si tú nos aligeras el yugo, si tú nos tratas bien, todos te serviremos. Lo voy a decir otra vez, a veces uno quiere gritar. Jeroboam sabe que él puede ser rey de 10 tribus de Israel, ya se lo había dicho el profeta, pero él prefiere hablar con el hijo de Salomón y le dice: unámonos, todos te serviremos. Mantén la unidad del reino. Salva a este pueblo. ¿Qué responsabilidad más grande tenía el hijo de Salomón? Y él que les dice: déjenme pensar 3 días. Déjenme tomar las decisiones. Se fueron todos 3 días. Y dice el versículo 6 que el rey Roboam llamó a consejo a todos los ancianos que habían servido a su padre Salomón mientras él vivía, y les preguntó: ¿cómo me aconsejan que responda al pueblo? Sigue leyendo, siga por favor. Estoy leyendo capítulo 12 del libro de Reyes, versículos del 6 en adelante. Le dijeron: si hoy tú te conviertes en un servidor de este pueblo
y les sirves a ellos y les hablas con buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Me detengo para subrayar el consejo que le dieron los ancianos, que eran consejeros del reino de Salomón. Mira, tu papá, ya sabemos, chochó, de viejo se perdió, pero tú eres un rey joven. Habla con palabras amables, trata de ser un buen rey para este pueblo. Si tú eres un rey prudente, justo, todos te serviremos por siempre. Tenía la oportunidad de oro, pero él, dice el versículo 8, les dijo gracias por su consejo y llamó a los jóvenes, a los que servían con él, a los de su edad, a los contemporáneos suyos. Esto sí se lo voy a leer porque es tremendo. Oiga, reunió a los jóvenes y les dijo, ¿qué me aconsejan ustedes? Versículo 10 o el versículo 9. ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, esto debes contestar al pueblo que te ha dicho, tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora nuestro yugo. Esto debes contestarles. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre les impuso un yugo pesado, yo añadiré más peso a ese yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. Me detengo en la lectura para ver el contraste. Los ancianos sabios le aconsejaron, sé prudente, sé justo, habla al pueblo con palabras amables, quítales el yugo, aligérales la carga. Gracias, gracias. Vengan los muchachos, vengan los de mi generación, vengan todos los que son 2.0. A ver, aquí estamos los buenos, díganme qué hago. Y estos jóvenes inexpertos, arrogantes, violentos, resentidos sociales, yo no sé qué eran, pero los jóvenes le dijeron, decile al pueblo que tú eres más duro que tu papá. Que dejen de estar llorando, que no saben lo que es un rey poderoso, que tú los vas a azotar. Si tu padre le daba con azote, tú con cadenas, que ahora sí van a saber lo que es un rey duro y que se alineen y que dejen de estar protestando. Eso le aconsejaron los jóvenes. Y pasaron los 3 días. Pasaron los 3 días de reflexión. Y dice el versículo 12, siempre el libro primero de Reyes, capítulo 12, versículo 12, que después de los 3 días vino Jeroboam con todo el pueblo. ¿Se acuerdan quién era Jeroboam? El siervo de Salomón que iba a heredar el reino, pero que quería hacer el último esfuerzo para que el reino estuviera unido. Vino Jeroboam con todo el pueblo
Y Roboam les dijo, el rey respondió al pueblo, versículo 13, con dureza, ignorando el consejo de los ancianos, y les habló según el consejo que le habían dado los jóvenes. Y ahí dice todo el discurso que les dijo. No lo quiero leer porque es una barbaridad lo que les dijo. Ustedes se quejan de mi papá, pero mi papá era un niño de primera comunión. Ya llegó este que sí es verdad, que lo va a tratar con rigor. Y ese hombre le habló al pueblo con tanta dureza. Que bueno, el pueblo le contestó, no tenemos parte contigo, todos nos vamos de aquí. Tú te quedas en Jerusalén y nosotros nos vamos a tus tiendas, Israel. Y Jeroboam dijo, bueno, aquí se acabó este discurso. Ya no vamos a buscar paz. Entonces Jeroboam, que sabía, se llevó a las 10 tribus a gobernar en la parte norte y estableció el reino de Israel. Lo demás es historia. Ustedes pueden buscar en mi canal de YouTube un tema que se llama Acerquémonos a Dios sin máscaras, que fue el momento en donde Jeroboam decidió no solo dividir políticamente al Estado de Israel, sino también dividirlo espiritualmente. Él dijo, bueno, yo no quiero tener nada que ver con Jerusalén, no quiero ese templo, no quiero ese Dios. Ahora nosotros vamos a tener nuestros dioses. Y fue un desastre. Fue un verdadero desastre. Toda la historia que vino de allá en adelante, años de guerra, años de revoluciones, años de sufrimiento, reyes injustos, reyes perdidos, los reyes de Judá, que eran los que se quedaron en el reino de Jerusalén, y los reyes de Israel. Habían uno que otro que quería volver otra vez, pero ya no pudo ser nada igual. ¿Cómo termina esta historia? Perdiendo la oportunidad. Perdiéndose la oportunidad. Porque Dios había advertido. Y cuando Dios advierte que algo va a pasar, es porque espera la conversión de la persona. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la destrucción. Él está advirtiendo. Pero como no escuchan, y en el pueblo de Israel quedó después en la historia como el Señor que había decretado cosas, se las decía por medio del profeta a los reyes o al pueblo, y el pueblo podía reflexionar y cambiar la historia. Por ejemplo, solo para que vean cómo el cambio de actitud de una persona cambia la historia. Ustedes ven en el libro Segundo de Reyes, capítulo 20, libro Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 6, cuando el Señor manda al profeta a decirle a Ezequías, vas a morir, arregla tu casa porque vas a morir. Y dice que Ezequías empezó a orar, a llorar y dijo, no, Señor, ten misericordia de mí. Yo no quiero morir, yo quiero seguir gobernando. Entonces el Señor le habló al profeta y le dijo, regresa donde Ezequías y dile, Dios ha escuchado tu oración y ha visto tus lágrimas. Dios te va a sanar y te va a agregar 15 años más de vida. Y Ezequías vivió. O sea, cuando Dios mandó al profeta para decirle a Ezequías lo que iba a pasar, el rey Ezequías, en lugar de decir, va, está bueno, él se arrepintió. Bueno, el caso que todos conocemos, mucho más famoso, fue Nínive. ¿Recuerdan ustedes lo que está en el libro de Jonás en el capítulo 3? Cuando el Señor manda a Jonás a gritar a Nínive, que Nínive será destruida. O sea, hay advertencias de Dios. ¿Para qué?
para crear conciencia. Ustedes recuerdan lo de Nínive. Esto sí me gustaría leerlo porque nos puede iluminar mucho a nosotros en nuestra vida. Ya habían advertencias. Les leo el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 4 al versículo 10. Es corto, por eso se los leo y porque tiene un contenido maravilloso para nuestra vida. Libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 4 al 10. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando: en el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios y organizaron un ayuno, y grandes, pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en ceniza. Luego mandó a proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros: que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que hombre y animal se vistan de saco, invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente y se compadece y se aplaca el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que Dios siempre da un espacio a la misericordia. Dios le habló a Salomón: Salomón, te estás perdiendo. Salomón, vas a perder el reino. ¿Y Salomón qué hizo? ¿A quién le va a quedar el reino? ¿A Jeroboam? Pues matemos a Jeroboam. En lugar de convertirse, se endureció más. Y Jeroboam se lo advierte a Roboam, al hijo de Salomón: no dividamos el reino, sé un rey prudente, háblanos bien y te vamos a servir. Pero aquel dijo: aquí no hay clemencia, aquí se endureció más. ¿Cómo es posible, hermano, que tu esposa te esté hablando y te diga: te amo? Mira a tus hijos, mira a estos niños que son los que están sufriendo por tus vicios, porque te estás alejando de Dios, porque estás siguiéndote con otras mujeres, y tú lo que haces es gritar, tirar la puerta, amenazar, en lugar de escuchar. ¿Cómo es posible que tus padres, que han soñado en ver a su hija, a su hijo, como un profesional realizado, que con mucho sacrificio han pagado tus estudios, te han visto y te han ayudado a desarrollarte, ahora ven tu vida perderse? Ahora te ven hundido en vicios, te ven en depresión, te ven en una actitud que destruye tu futuro, y te están hablando y te llevan con psicólogos y te llevan con sacerdotes y te buscan y te ponen este programa y te dan un cassette y te dicen: oí, y tú le dices: ya no me digas nada, yo sé lo que hago en mi vida, no se meta. En lugar de reflexionar, te enojas.
En lugar de meditar, dice, quite eso, deje ese gritón, ya no me ponga, ya no me traiga nadie, yo no quiero hablar con nadie. Pero ¿cómo es posible que no quieras modificar la historia? Dios te está diciendo, si sigues así, te vas a destruir. Si el reino sigue así, lo vas a perder. Pero no entendieron. Y como no oyeron, me duele mucho, pero les voy a contar el final de esas historias porque la Biblia no se queda con nada. Y cuando nos cuenta el final de las historias, es para ayudarnos a meditar en cuál puede ser nuestro final. Libro segundo de los Reyes, capítulo 25, versículos del 8 al 11. Este es el final de esa historia de Salomón, de Roboán, de Jeroboán, de todo ese Antiguo Testamento, del templo de Jerusalén, de esos sueños. Así terminó esa historia y pon atención porque así puede terminar la nuestra. Libro segundo de Reyes, capítulo 25, versículos del 8 al 11. En el mes quinto, el 7 del mes, era aquel el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor llegó con sus jefes de la guardia a Jerusalén. Incendió el templo de Yahvé, el palacio real, todas las casas de Jerusalén, puso fuego a las casas de los altos personajes. Todas las tropas caldeas que lo acompañaban al jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Y el jefe de la guardia deportó al resto del pueblo que quedaba en la ciudad y los llevaron al rey de Babilonia, y al resto de la población lo deportaron y se lo llevaron prisioneros. Bueno, ahí puedes leer tú. Quemaron el templo, quemaron el palacio del rey, quemaron todas las casas, destruyeron la muralla de Jerusalén. Fue un desastre. Todo se perdió. ¿Por qué? Porque Salomón no quiso escuchar. Porque Roboán no quiso escuchar. Porque escuchó Roboán, pero a los que no tenían experiencia. Tal vez estos errores llevaron a los sabios de Israel a escribir, los que escriben el libro del Eclesiástico, que le transfieren a los jóvenes israelitas toda la experiencia y la sabiduría. Les dicen estas palabras con las que yo quiero terminar, especialmente para los jóvenes que me están oyendo y para los menos jóvenes, pero que no quieren escuchar. Escuchen el consejo, oigan lo que dicen los sabios de Israel en el capítulo 8, versículos 8 y 9 del libro del Eclesiástico. No desdeñes los discursos de los sabios. Ocúpate en meditar sus proverbios, porque de ellos aprenderás la instrucción y el arte de servir a los grandes. No desprecies las historias de los ancianos, que ellos aprendieron de sus padres. De ellos aprenderás a ser prudente y a responder en el momento justo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por escucharme. No desprecies estas enseñanzas.
No digas qué aburridas estas prédicas. Es que estos muchos gritan. Es que quisiéramos decirlo con fuerza. ¿Cuántos sueños se están destruyendo? ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántos profesionales, cuántas empresas, cuántos países se destruyen? Porque abandonamos a Dios, porque abandonamos sus mandamientos, porque abandonamos los principios y valores que nos enseñaron nuestros padres. Y porque no escuchamos las advertencias que Dios nos conceda. Escuchar con un oído atento y un corazón bueno y recto. Y aceptemos el llamado a la conversión. Padre, gracias por estas historias viejas que nos ayudan a cambiar las historias nuevas. Ayúdanos a ser prudentes, a seguir escuchando tu palabra, a escuchar los avisos, los consejos, las advertencias. Ayúdanos a no enojarnos, sino a cambiar nuestra actitud. Que en lugar de cerrar el corazón, lo abramos y aceptemos el llamado a la conversión. Bendice a aquellos que están destruyendo los sueños de su familia, de su matrimonio, de su carrera profesional, de su propia vida. Esos jóvenes en los que se han tenido tantas ilusiones y que ahora están sumidos en depresión o en una dependencia de drogas o alcohol o tecnología. Señor, tú sabes dónde se están hundiendo nuestros sueños. Haz que palabras proféticas como esta prédica los ayude a reflexionar para cambiar su historia. Tú no quieres la muerte ni la destrucción, tú quieres la vida, la salvación, el gozo, la alegría y el amor. Ayúdanos, Señor, a escuchar para salvar lo que todavía podemos salvar. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y los que van a escuchar dicen amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado esta larga predicación. Pero si usted quiere seguir escuchando más, suscríbase en nuestro canal de YouTube, Salvador Gómez Oficial. La suscripción es gratuita. Para nosotros será un gusto que usted disfrute lo que estamos produciendo. Hay muchas series, mensajes cortos, mensajes largos. Hay para todos. Si usted es joven, busque los mensajes de jóvenes. Lo importante es que tiene una oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y si quiere comunicarse más con nosotros de una manera más directa, escríbanos en nuestro número WhatsApp que está en su pantalla, más 503-7786-0087. Y si nuestra presencia puede ser de bendición, invítenos a predicar en su comunidad, ya sea de manera virtual o presencial. Gracias a Dios, estamos comenzando ya nuestras misiones presenciales. Invítenos para que llevemos el mensaje de Dios y pueda llegar la luz a la vida de los que nos escuchan. Pero mientras tanto, ore por nosotros. Nosotros siempre estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga.